Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes ya, ¿cierto? Ah, no, faltan 2 minutos para las tardes. En 2 minutos más les vuelvo a hacer el mismo saludo. Ya, mis hermanos, quiero invitarles el día de hoy a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 3 del libro del apóstol Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a hablar el día de hoy de los versículos 1 hasta el 15. Para los que fueron al culto en Chillán, el mismo. De hecho, hice copy-paste. Lo copié todo. ¿Ya? No lo vamos a leer antes de comenzar el texto, porque vamos a ir haciendo un desmenuzado un poquitito del texto. ¿Ya? Son complicados los textos que son archi recontra conocidos por los cristianos en general. Un texto como Juan 3, del 1 al 15, que en la conversación de Jesús con Nicodemo, deben nacer de nuevo, así como Moisés levantó la serpiente. Son temas que ustedes manejan, que ustedes conocen. Entonces es difícil para un predicador en general poder exponerlo otra vez. ¿Ya? No se ha hecho acá en San Carlos, pero yo sé que todos ustedes conocen la historia. Por eso mismo no la vamos a leer el día de hoy. ¿Ya? Pero no por ser un tema conocido, muy estudiado, muy leído por ustedes, deja de tener la relevancia que tiene este texto. Este es un texto relevante, es un texto actual, es un mensaje para nosotros. Y es muy importante que podamos tener esta oportunidad de volverlos a recordar. Y la historia comienza de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esta es la primera vez que nosotros nos vamos a encontrar con este personaje Nicodemo. Y en el versículo 1 vamos a saber al tiro algunas cosas acerca de este personaje. En primer lugar, que era fariseo. Los fariseos eran uno de los grupos judíos y eran específicamente el grupo que consideraba de vital importancia el cumplir con la ley escrita, con la ley oral también, y mantener la pureza ritual. Eran muy celosos en esto, lo que muchas veces generaba que ellos fueran despectivos con los demás hombres, o todas las personas que no pensaban de la misma manera que ellos. Eran, por decirlo así, santurrones en extremo. Solían pensar que la santidad y la religión se debían mostrar externamente y de una manera muy exagerada. Aunque en algunas cosas sus interpretaciones de las escrituras eran correctas, su constante exageración de el vivir externamente su fe era algo que hiciera que los demás lo repudiaran bastante. Incluso el mismo Señor Jesús en muchas ocasiones les recriminaba este actuar. Y en segundo lugar, que él era un hombre de los principales entre los judíos. Esto quiere decir que él no era cualquier persona, él tenía cierto estatus, él tenía cierta autoridad, tenía cierta importancia. Era miembro del Sanedrín de Jerusalén, eso quiere decir que era miembro del máximo tribunal de los judíos de la época, y aparte de eso él era un maestro de la ley. Eso lo vamos a ver en lo que le decía Jesús. ¿Y qué pasa con este hombre Nicodemo? Que él pide una entrevista con Jesús. Él va a tener una entrevista, un encuentro con él.
Y vemos nosotros que él se acercó en la noche para conversar con Jesús. Juan nos da el detalle, ¿cierto?, de que él se acercó de noche a Jesús, lo que podría significar que Nicodemo, algunos dicen que sentía vergüenza de acercarse públicamente a Jesús, entonces lo fue a buscar, pero no tendría por qué ser así, porque Nicodemo tenía la tendencia a creer quién era Jesús, ya tenía una idea de quién era Jesús y lo estimaba. Recordemos que él era fariseo. En el capítulo anterior nosotros vemos que Jesús purificó el templo, ¿cierto? Que botó las mesas, diciendo mi casa es casa de oración, una cosa de ladrones. Probablemente a alguien tan puritano, por decirlo así, o alguien que le da tanta importancia a la pureza y a la santidad, le tiene que haber gustado lo que vio, ¿cierto? Le tiene que haber agradado ver cómo Jesús purificaba el templo. Entonces, esto más bien podría significar que Nicodemo esperó estar en un momento en que Jesús pudiera atenderlo en privado. Probablemente Jesús estuvo todo el día ocupado predicando. Entonces la noche fue el único momento en lo que lo logró encontrar y estar a solas con él. Y en un momento donde nadie pudiera verlo y escuchar la conversación, porque de todas maneras no iba a ser bien visto encontrarse un maestro de la ley con alguien como Jesús. Mucho menos sería bien visto oírlo decir las palabras con las que entablaría la conversación con Jesús, porque lo primero que le dice es: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. O sea, él estaba reconociendo que Jesús no era cualquier persona, que Jesús era un rabí, que Jesús era un maestro, enviado por Dios, acompañado de un montón de señales y prodigios. Me pregunto, ¿estará siendo Nicodemo honesto con Jesús? ¿Realmente en su corazón él estará reconociendo que Jesús viene de parte de Dios? Algunos incluso piensan que, sabiendo que este hombre es un fariseo, podríamos pensar que es como una especie de espía que viene aquí a tantear terreno para ver, quién es este Jesús que me está hablando, así que voy a llegar, le voy a hablar bonito, le voy a decir, oh maestro, y voy a ver qué es lo que piensa, y después voy a ir donde mis amigos fariseos a contarles todo lo que me dijo este hombre, a ver si es que es de verdad o si es que me está hablando puras mentiras. Pero nosotros podemos ver en la historia de Nicodemo y en todo lo que vemos en el Evangelio de Juan acerca de él, que su tendencia más bien era a tener en estima a Jesús. Tener a Jesús como alguien importante, alguien influyente, como alguien que habla verdad. Entonces esta declaración de Nicodemo es un genuino reconocimiento de que al menos lo que él estaba viendo en Jesús es que él era un enviado de Dios. Ahora, lo más llamativo es la respuesta que le da Jesús. Porque yo me imagino que para alguien como Nicodemo, después de y se la tiene que haber pensado mucho antes de decirle a Jesús, yo ¿cómo voy a entablar conversación con él? Ya, voy a hablarle bonito, voy a decirle que es mi maestro, que es enviado por Dios. Entonces, ¿qué hubiera esperado Nicodemo? Muchas gracias, ¿cierto? Efectivamente, yo soy un maestro enviado de Dios. Efectivamente, yo soy enviado de Dios, vengo de parte de Dios. Gracias por reconocerme, gracias por reconocer quién soy. Pero Jesús, ¿qué hace? Lo primero que hace, porque él conocía a Nicodemo, él conocía su corazón, recordando, ¿cierto?, las palabras de los últimos versículos del capítulo anterior, que Jesús realmente conocía a todos los hombres y sabía lo que había en su corazón. Entonces Jesús no se va con rodeo y decide quebrar al tiro a Nicodemo y le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Y aquí parafraseando un poquito, si usted va leyendo la escritura no va a encontrar lo que le estoy diciendo yo. En serio yo te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo queda como, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué me está diciendo esto? De hecho le dice, ¿nacer de nuevo? ¿Cómo es esto posible? ¿Tengo que volver a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y salir? Entonces estas palabras no eran ni lo que esperaba ni algo que Nicodemo podría comprender. Probablemente lo que esperaba Nicodemo al encontrarse con Jesús haya sido tener una linda discusión teológica acerca de los profetas, acerca de la ley, acerca de las escrituras. Sin embargo, las palabras de Jesús vienen a aclararle algo mucho más profundo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa este nacer de nuevo?
La palabra griega que nosotros vemos en la traducción al español de la palabra de nuevo, tiene el significado, ¿ya? Y significa literalmente desde arriba, desde lo alto. Y por implicación significa de nuevo. Puede significar las dos cosas. Y es muy llamativo este significado acerca del nuevo nacimiento, que en realidad es un nuevo nacimiento, pero no es un nuevo nacimiento terrenal como Nicodemo estaba pensando, sino que era un nacimiento que proviene desde lo alto. Obviamente nosotros vemos que Nicodemo no entendió lo que le estaba hablando Jesús. Entonces le responde quizá de una manera que perfectamente puede haber sido una duda natural, pero es más bien irónica la respuesta que le da Jesús y la contrapregunta que le dice. Le dice, es que ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a nacer? Tiene que entrar de nuevo en la matriz de su madre y volver a salir de ahí. Entonces Jesús le vuelve a responder ahora, profundizando un poquito más, y le dice, mira, Nicodemo, realmente quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y para ser más claro, continúa y le dice, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y aquí ya se empieza a entender más o menos lo que Jesús le quería decir. Realmente le estaba diciendo que si él no experimentaba un nuevo nacimiento, pero desde lo alto, es decir, de parte de Dios, realmente no estaba en el camino de la salvación y no iba a poder comprender y no iba a poder entender el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús le dijo estas palabras? Porque independiente de que Nicodemo estuviera entendiendo estas palabras o no las estuviera entendiendo, sin embargo Jesús se estaba encontrando frente a un maestro de la ley, frente a alguien de buen estatus, a un fariseo que, como le decía al principio, se centraban demasiado en su moral y en sus buenas costumbres y en su cumplimiento de esta ley, pero Jesús le estaba diciendo, oye, si no naces de nuevo, no te sirve de nada. Entonces le estaba diciendo, Nicodemo, yo te conozco, yo sé quién tú eres, conoces las escrituras, te esfuerzas por obrar bien, enseñas la ley en las sinagogas, guías a otros a conocer la ley, pero mientras no experimentes un nacimiento espiritual, mientras no te arrepientas de tus pecados y no recibas al Espíritu Santo, tú no vas a entrar en el reino de Dios. Entonces imaginémonos la cara que tenía Nicodemo cuando Jesús le estaba hablando estas cosas. Confundido, incómodo, escandalizado. Porque Jesús le dice más encima, no, pero no te maravilles por lo que te digo. Y le da un ejemplo que lo deja peor que como estaba. El viento sopla de donde quiere, pero nadie sabe de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está diciendo que el nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios que llega al creyente de una manera que él no puede entender, sin que él sepa por qué. Así como el viento, que es poderoso pero imperceptible, el viento es algo real pero que no lo podemos ver, va donde quiere y no podemos alterar su rumbo. Así la regeneración producida en el nuevo nacimiento a través del poder del Espíritu Santo es un acontecimiento que ocurre únicamente de una manera que no se puede ni predecir, que no se puede condicionar, que no se puede forzar. El Espíritu Santo puede obrar incluso en personas de otras nacionalidades. Imagínense que para un fariseo entender que él no sabe de dónde van a venir los que son nacidos de nuevo. Podrían ser de otro país, podrían ser gentiles. Pero Nicodemo sigue sin entender. Y le pregunta a Jesús que ¿cómo puede hacerse esto? Ahora, piense, hermano, que un hombre que pensaba que tenía todas las respuestas y que según él lo que había entendido, lo que había aprendido, con lo que él estaba de acuerdo, era que la salvación solamente la podía alcanzar a través de su buen comportamiento, se está enfrentando ahora a una verdad que le está diciendo que aunque él intente con todas sus fuerzas, no le sirve para nada, sino es el Espíritu Santo quien lo acepta para el reino de los cielos. Amén. Entonces, esta declaración de Jesús le parece realmente inconcebible e incomprensible. Y en el siguiente versículo, Dios le dice, ¿eres el maestro de Israel y tú no logras entender esto? Espérame un poquito. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Entonces le está diciendo, yo no te estoy hablando cosas extrañas.
¿No has escuchado hasta ahora cosas extrañas? De lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos. Quiere decir que yo te estoy diciendo la verdad, aunque tú no la recibas, aunque tú no creas en el testimonio, que era la costumbre de Israel de no creer a los testimonios de sus profetas, a no creer en los testimonios de sus enviados, de los enviados de Dios para comunicarles al pueblo. Y Jesús después se identifica, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es esa persona de la cual profetizaba Daniel en el capítulo 7, que tenía toda potestad, que tenía todo dominio, todo poder, toda autoridad. Y ahora Jesús está diciendo: ese Hijo del Hombre soy yo. ¿Quién soy yo? Soy el Mesías. Tú estás parado frente al Hijo del Hombre. Y nadie puede entender los misterios del reino de Dios sino aquel que está en el cielo, que es el Hijo del Hombre, o sea, yo, Jesús. Entonces tú no lo vas a entender. No es posible para el hombre natural el entender las cosas celestiales. Si no entiende las cosas terrenales, mucho menos va a entender las cosas del reino de los cielos, porque el hombre natural, encuentra que todas las verdades del Evangelio son una locura. Sin embargo, el Hijo del Hombre, el Mesías, quien está en el cielo, descendió y ahora vino con una misión especial. Tal como una serpiente había sido puesta en alto para la vista de todos, de esa misma manera el Hijo del Hombre, o sea Jesús, el Mesías, habría de ser levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y eso es el texto que vamos a... Y ese es el texto, con harta reflexión entre medio. Como le digo, este texto, hermanos amados, es un texto más que conocido para la mayoría de quienes estamos acá el día de hoy. Pero es un texto que dice mucho, que es actual, que es relevante para la iglesia y para quienes no entienden el Evangelio y lo desean entender. Y el día de hoy tengo dos cosas que decirle respecto al texto. Son dos. La costumbre es que sean tres, hoy día van a ser dos. Y la primera, que parece bastante obvia, es que sin nacer de nuevo no puedes vivir ni puedes comprender el Evangelio. Por muy obvio, mis hermanos, que parezca, por mucho que hayamos leído, que hayamos escuchado, que hayamos predicado este pasaje en la calle, porque este es un pasaje típico de predicación en la calle para los que hemos predicado, esta es una realidad que nosotros debemos tener presente permanentemente en nuestras vidas. Y es que tu buena moral, mi hermano, no te sirve. Tu conocimiento de teología no te va a llevar a ningún lado. Tu disciplina espiritual es vacía. Tu trayectoria en la iglesia es vana. Tus años de servicio acá son inservibles si no has experimentado la obra sobrenatural de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento en el cual antiguamente tú eras una persona que estaba perdida, que aborrecía a Dios, con un camino que iba derecho al infierno, pero ahora eres otro. Ahora amas a Dios. Ahora buscas genuinamente servirle con toda tu vida. Buscas su gloria permanentemente y no la tuya. Mortificas tu pecado, pero no para intentar salvarte, sino que hay algo dentro de ti que no te permite pecar y estar tranquilo con ello, que no te permite estar cómodo en tu pecado, y que cada vez que tú deshonras y que traicionas a Dios, hay algo dentro de ti que te mueve y te lleva, te obliga a ir ante el trono de la gracia, a rogar por socorro y por misericordia. Eso es una persona regenerada, una persona nacida de nuevo. No sirve de nada, hermanos, ser una persona llena de instrucción en la doctrina si no conoces a aquel de quien la doctrina habla. Si tú no te has arrepentido genuinamente de tus pecados y no ha venido a morar en ti el Espíritu Santo, el mismo que te da testimonio de que has nacido de nuevo, entonces tu camino sigue siendo derecho a la condenación. Nicodemo era un hombre piadoso, observaba la ley, era simpatizante de Jesús, lo tenía en buena estima. Genuinamente él creía en que Jesús era un maestro enviado por Dios, pero hasta ahí llegaba. Porque él seguía creyendo que su entrada en el reino de los cielos todavía estaba en sus propias manos. Ponía su confianza en sus propias obras. Y seguía pensando que su buen vivir lo podía hacer llegar al cielo. Pero cuando escuchó las palabras del maestro, se encontró que, aunque él fuera un maestro para los demás, aunque él estuviera lleno de conocimientos, estaba completamente equivocado porque seguía ciego, seguía muerto, no había nacido de nuevo. Estaba parado conversando cara a cara con el Hijo del Hombre. Estaba cara a cara con el Verbo encarnado.
pero él no podía entender realmente quién era, con quién estaba conversando. Porque en su condición de hombre natural, en su condición de hombre caído, de raza caída, él veía a un hombre tal y como él, con más conocimiento, con un poder especial enviado de Dios, pero él no veía al Salvador, él no veía al Cristo, él no veía al Señor, él no veía a su Mesías. Sus ojos todavía estaban cerrados. Podía haberse simplemente hecho un buen amigo con Jesús, conversar con él, discutir con él de teología, aprender de él, pero él no lo veía por quién era realmente. Jesús no era su Señor, Jesús no era su Salvador, Jesús no era su Redentor, no era su Libertador. ¿Cuál es la respuesta de que alguien a quien el Espíritu Santo le ha traído a la vida, le ha hecho nacer de nuevo? Frente a Jesús, la respuesta debería ser la misma que Pedro le dijo a Jesús, y es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta entonces una persona como Nicodemo creía que la única forma de llegar a Dios era cumplir con la ley. Y realmente si cumpliéramos al pie de la letra todos los mandamientos durante toda nuestra vida, podríamos salvarnos. Porque el que sea perfecto, ¿cierto?, puede llegar al reino de los cielos. Pero Jesús viene y le dice a él, y ahora nos dice, y a nosotros mismos nos dice: oye, eres pecador, has pecado, vas a seguir pecando, puedes saber mucho, te puedes portar muy bien, pero si tú no naces desde lo alto por el poder del Espíritu Santo, vas a seguir perteneciendo completamente a una raza que está caída, a una raza que está condenada, y por ningún motivo podrás salir tú solo de ahí. Como decía un predicador: papá pecador más mamá pecadora, hijo pecador. Tú naces de padres pecadores, eres pecador tal y como ellos, como toda la raza. Entonces, si tú no eres transformado en una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo, entonces están cerradas para ti las puertas del cielo y jamás vas a poder entender los misterios del reino de Dios. Y de la misma manera, hermanos, pasa cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, porque acá hay una noticia terrible para los que predicamos el Evangelio. Hermano, toda nuestra teología, toda nuestra apologética, toda nuestra capacidad de llegada con las personas, toda nuestra labia, nuestro buen hablar, nuestro discurso, todo nuestro intento por hacerle parecer al alma que voy a predicarle que sea lógica la predicación del Evangelio, no va a convertir a nadie ni va a transformar a nadie, porque el nuevo nacimiento es una obra no de nosotros, sino que del Espíritu Santo. No de nuestros esfuerzos por añadirle pámpanos a la vid. No porque creamos que alguien, oye, esta persona yo creo que si la logramos convertir va a ser un súper buen elemento para la iglesia. No porque te dé pena ver cómo las personas se condenan y van derecho al infierno. Nada de eso lo va a hacer cambiar. Nada de eso lo va a traer a la vida. Solamente el poder del Espíritu Santo que lo convence de quién es Jesús. Entonces esta es una terrible noticia. Y a veces una terrible noticia para algunos de los que están aquí en la iglesia. Porque el nacer de lo alto es una obra soberana de Dios, no condicionada a nuestras intenciones, ni a nuestro estatus, ni a nuestro conocimiento. Es decir, que si Dios no te ha escogido para darte vida, Dios no te va a dar vida. Entonces lo terrible de esta noticia es que para quienes, de la misma manera que los fariseos tratan de agradar a Dios forzadamente, a través de obras que al fin y al cabo no les son agradables al Creador, pero al mismo tiempo esta noticia es hermosa, maravillosa y esperanzadora para los hijos nacidos de Dios, porque esta maravillosa obra que comenzó un día en nosotros va a continuar y va a ser perfeccionada. Amén. Un nacido de Dios, mis hermanos, la gran señal de un nacido de Dios es que comprende que Jesús es más que un simple predicador, o que un profeta, o que es un maestro, o que es una persona hippie que dice viva el amor, no te condeno, que es mucho más que ello. Es el Señor, es el Dios encarnado, es el alfa y la omega, es el agua viva, es el camino, la verdad y la vida, es el pan de vida. Y no lo entendió por influencia de ningún predicador, no lo entendió porque tiene buena comprensión lectora, no lo comprendió porque sus ojos lo hayan visto, porque podría haber miles de señales. Hay gente que ve un montón de señales del cielo y aún así no creería. Lo entendió porque Dios se lo reveló. Los fariseos
ostentosísimos para mostrar su santidad en la vida pública. Se jactaban delante de Dios y delante de los demás, de la misma manera como Jesús se refería a ellos en la parábola del fariseo y el publicano. Gracias, Señor, porque yo oro, gracias porque diezmo, gracias porque ofrendo, porque no soy como los pecadores. Y de la misma manera hoy, mis hermanos, algunos muestran en sí mismos una vida de aparente fe y de amor por Cristo y por la iglesia, y van a la iglesia y sirven tan bien, tienen ministerio dentro de la iglesia, y buscan mostrar cuán preciosos dones tienen, pero su corazón está lejos de Dios. Como dice en el libro de Isaías, le honran de labios, pero su corazón está apartado de Dios. Es fácil, hermanos, fingir la fe externamente. Es fácil fingir un servicio genuino. Es fácil venir acá y servir y asistir y venir todos los domingos y hablar con los hermanos y visitar y llamar y tener don y mostrar algún talento especial y disfrazarlo de un don celestial. Por incluirme a mí, es fácil tocar bonito la guitarra en la iglesia, aunque no toque muy bonito. Pero a Dios no se le engaña. Pero usted a sí mismo no se va a engañar. A Jesús no le va a engañar. Él conoce a los que son de Él y sabe a los que le sirven de mentira. ¿Hemos nacido de nuevo, hermanos? ¿Has experimentado el nacimiento que proviene de parte de Dios? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Sobre todo cuando has entendido que no depende de ti. Porque una de las cosas más terribles que me pasó cuando yo entendí que mi salvación no estaba en mis manos es, en realidad, yo he nacido de nuevo. Para responderse esta pregunta, mi hermano, y disculpe que sea tan insistente con este versículo, pero lea Mateo 13 del 16 en adelante. ¿Qué pasa en Mateo 13 del 16? Mateo 16 del 13 en adelante, perdón, me equivoqué. Está Jesús y le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Juan el Bautista, Elías, un profeta. Y ahora yo le pido que usted se meta entre la multitud a la que Jesús le pregunta, que son sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si tenemos la certeza y tenemos el descaro de poder decirle eso al Señor, ¿realmente damos un fruto de aquella afirmación? ¿Señorea Cristo en tu vida, en mi vida? ¿Tú sirves en la iglesia de Cristo con gozo? ¿Te ocupas en mirar las cosas de arriba más que en las cosas terrenales? Y de repente titubeamos en la respuesta, porque no siempre estamos nosotros en la flor, ¿cierto?, de la gloria del Evangelio. Pero aunque estemos titubeando, mi hermano, déjeme decirle que la obra que Dios comenzó un día en usted, aunque usted la vea estancada, aunque usted se sienta un fracaso rotundo, esa obra va a ser completada. Amén. Y esto Nicodemo no lo estaba entendiendo, no lo lograba entender. ¿Por qué? Porque no lo puede entender nadie que no haya nacido de nuevo. Entonces sus ojos estaban cerrados. Y tampoco vamos a lograr nosotros en nuestras evangelizaciones, en nuestra predicación en la calle, hacer que los pecadores necesitados de la gracia entiendan, porque el que entiendan va sujeto a que ellos hayan nacido de nuevo. Tampoco usted podría comprenderlo sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero si hay algo que usted puede hacer cuando predica el Evangelio, si hay algo que usted puede hacer cuando quiera entender, porque Jesús ha dejado el camino para que nosotros sigamos. ¿Y cuál es? Y aquí está la segunda cosa que yo tengo que decirle el día de hoy. Y me tomo con esto de un versículo de Isaías, mírenme a mí todos los términos de la tierra. Porque este es el punto central del Evangelio, mis hermanos. Mira a Jesús, mírale a Él crucificado, mírale a Él cargando tus pecados, contémplalo a Él en la cruz, recibiendo la ira de Dios en vez de ti, por amor a ti. Y aquí Jesús lleva a Nicodemo a un pasaje del Antiguo Testamento, en los últimos versículos del texto de hoy, que usted va a encontrar en Números 21, si lo quiere leer o si lo quiere leer en la casita. Yo se lo voy a explicar para que no pierda tiempo buscándolo. Vemos al pueblo de Israel una vez más decepcionado de Dios y de Moisés, una vez más murmurando y diciéndole a Dios y diciéndole a Moisés, ¿por qué nos enviaste a morir al desierto donde no tenemos agua, donde solo podemos comer de este pan que cae del cielo? ¿Y qué pasa con Dios? Dios los castiga. ¿Y qué envía? Envía serpientes venenosas para que los piquen y ellos se mueran. Y murió mucha gente. Pero mucha gente, dice la palabra ahí en Números.
Pero se arrepintieron. Y clamaron a Moisés y le dijeron, hemos pecado verdaderamente, pídele a Dios que quite de nosotros esta peste. ¿Y qué hace Dios? Le dice a Moisés, Moisés, hazte una serpiente, ponla sobre un asta, y todo el que la mire, habiendo sido mordido por la serpiente, todo el que lo mire, vivirá. Y así pasó. Sobrenatural. Buena historia en el Antiguo Testamento, muy, muy buenos hechos. Y después de esto Jesús le dice, entonces Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Nicodemo entendió al tiro a qué se refería. Le está diciendo, así mismo va a volver a suceder, pero esta vez yo seré levantado. Y todo el que me mire y crea en mí, no morirá sino tendrá vida eterna. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios simplemente no eliminó las serpientes que mordían al pueblo? Porque en esta historia vemos que Dios ofreció el remedio, pero Él pudo, así como mandó las serpientes, las pudo quitar. ¿Por qué? Porque este pasaje de Números es una representación de la obra de Jesús. Todos aquellos que fueron mordidos por las serpientes, aunque hayan mirado la serpiente de bronce y hayan vivido y se hayan salvado del castigo, aún así hoy día son polvo y murieron. Pero la vida que entrega nuestro Señor es vida eterna. Y entonces lo que está diciéndole Jesús es que, Nicodemo, esto es así se van a salvar. Así como Moisés puso sobre un asta una serpiente que era lo mismo que los mataba y tuvieron que mirarla para salvarse, le está diciendo, oye, esa serpiente era yo. Y yo cumplo eternamente con ese símbolo que tú viste en el Antiguo Testamento. Y ahora yo voy a ser levantado. ¿Y dónde va a ser levantado Jesús? En una cruz. Y va a morir. Y va a cargar nuestro pecado. Y todo aquel que le mire y crea en Él va a ser salvo de la consecuencia de su muerte espiritual. Cuando Dios iba a librar a Israel de la muerte de los primogénitos, les mandó a sacrificar un cordero y rociar sus puertas con su sangre. Y una vez al año el pueblo debía sacrificar un cordero para el perdón de sus pecados. Y Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, perfectamente, eternamente. Cuando el pueblo tuvo hambre en el desierto, Dios les envió maná desde el cielo. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Cuando el pueblo tuvo sed, Dios sacó agua de una piedra. Y Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Cuando el pueblo fue mordido, mis hermanos, por las serpientes venenosas, Dios les mandó a mirar una serpiente para que vivieran. Y cuando toda la humanidad ha sido herida por el pecado, Jesús fue levantado en una cruz. Y desde esa cruz dice, todo aquel que en mí crea tendrá vida eterna. Hermano amado, no podemos ir a predicar al mundo la necesidad de nacer de nuevo o de transformarse en nueva criatura, porque esa es una obra que nosotros no podemos hacer, es una obra del Espíritu Santo. Tampoco podemos esperar que quienes están entrando por las puertas de la iglesia comiencen a portarse cristianamente. No podemos forzar a la gente a entender el mensaje del Evangelio, pero lo que sí podemos hacer y lo que sí debemos hacer es llamarlos, tomarlos de la mano, ponerlos en los pies de Jesús y decirle, mira a Jesús crucificado por tus pecados. Llevarlos a mirar a Jesús, a contemplar a Cristo, a conocer quién es Jesús. Porque esto, mis hermanos amados, es el mensaje central de la predicación del Evangelio. De la misma manera que Pablo le dice a los corintios, yo mismo, hermanos, Pablo, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y este crucificado. Amén. Esta es la predicación del Evangelio por excelencia. Jesús clavado en una cruz por tus pecados. En el versículo 15 vemos la clase magistral de una evangelización. Es una verdad innegable, hermanos amados, que nosotros podríamos añadir un montón de teología para nuestra evangelización, para nuestra predicación del Evangelio a los perdidos, a los pecadores.
Pero el pecador, por muy necesitado que esté de entender las doctrinas, todas las doctrinas del Evangelio, nunca las va a entender si antes no entiende quién es Jesús y nace de nuevo a través del poder del Espíritu Santo. Y para nosotros, amados hermanos, que un día hemos mirado a Jesús, el mensaje está en que tal como el pueblo de Israel en el pasaje de Números, nosotros seguimos aún rodeados de nuestras propias serpientes, que nos siguen atacando, que nos siguen mordiendo, que nos siguen haciendo merecer cada vez más la muerte. Pero seguimos teniendo a Cristo ahí, al que ha sido crucificado. Y cada vez que lo miremos y acudamos a Él, recordando que Él fue quien pagó por nuestros pecados, nosotros vamos a obtener perdón, vamos a obtener salvación y Él nos va a dar vida eterna. Si has podido ver por la fe a Cristo, si tú lo has visto a Él clavado por ti en esa cruz, si lo ves a Él resucitado, si lo ves ahora a la diestra del Padre, entonces eres salvo. Has nacido de nuevo. No sé en qué estado llegaste hoy, hermano. No sé si has nacido de nuevo o no lo has hecho. Yo no tengo visión de rayos X espirituales para ver quién ha nacido y quién no ha nacido de nuevo. No sé si estás pasando hoy por momentos donde tu fe está siendo probada por las dudas, por las pruebas, por el pecado. Pero sí sé, hermano, que lo único que tú y yo podemos hacer es mantener nuestros ojos siempre puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Estás atormentado, hermano, porque no puedes dejar tu pecado? Mira a Jesús, quien pagó por tu pecado. ¿No sabes si eres salvo? ¿No sabes qué hacer para tener la vida eterna? Mira a Cristo, míralo y vivirás. ¿No entiendes los misterios del reino de los cielos? Mira a Cristo y vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Has de evangelizar a algún amigo, algún vecino, algún colega, algún conocido? Háblale de Jesús y háblale de este crucificado por sus pecados. Para terminar, mis hermanos, quiero finalizar con algo que probablemente usted conoce bastante bien porque es algo históricamente muy famoso, y es la historia de conversión de uno de los predicadores más influyentes hasta el día de hoy, que es Charles Spurgeon. ¿Usted sabe cómo se convirtió Charles Spurgeon? No. ¿En serio? Bien. Entonces aquí hay una papita. En sus propias palabras dice, y lo voy a leer, nos vamos a tomar un poquito de tiempo, con esto termino. Dice, él en su autobiografía dice que él un día, durante su adolescencia, primero él era hijo de padres cristianos, era hijo de ministros cristianos, y él tenía muchas dudas acerca de su salvación, y se atormentaba de aquello durante su adolescencia. Un día él tenía que ir a la iglesia, pero la nieve no lo dejaba ir, así que tuvo que doblar la calle y entrar a una capilla, y encontró una pequeña iglesia metodista. Y en esa capilla había como 12 o 15 personas. Él dice, yo había oído hablar de estos metodistas, de que cómo cantan tan fuerte, que a las personas les llega a doler la cabeza, pero no le importó. Él quería saber cómo podía ser salvo. Para más remate, el pastor no llegó. Supuestamente porque la nieve no lo iba a dejar llegar. Entonces un viejito, un zapatero, un sastre, algo parecido, se subió al púlpito para predicar. Y es de esperar que los predicadores sean instruidos, pero este hombre realmente era inepto. Tenía que leer estrictamente el texto, porque él no tenía mucho más que decir. ¿Cuál era el texto? Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ni siquiera pronunciaba bien las palabras, pero eso no importaba. Y él dice, este texto es muy sencillo. Dice, miren. Ahora, mirar no cuesta nada. No tienes que levantar tu pie, no tienes que levantar tu dedo. Es mirar. Bueno, un hombre no tiene que ir a la escuela ni a la universidad para aprender a mirar. Puede ser el tonto más grande, pero puede mirar. Pero el texto dice, mirad a mí. Muchos de ustedes, dice, se están mirando a ustedes mismos, pero de nada sirve mirar allí. Nunca encontrarán consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen, mira a Dios el Padre. No, mírale a Él. Jesús dice, miradme a mí. Algunos dicen, tenemos que esperar a la obra del Espíritu Santo. Eso no sirve ahora. Mira a Cristo. El texto dice, mírame a mí. Luego el hombre siguió con su texto de esta manera. Mírame a mí, sudando gotas de sangre. Mírame a mí, colgando en una cruz. Mírame a mí, muerto y sepultado. Mírame a mí, que resucité nuevamente. Mírame a mí, que he ascendido al cielo. Mírame a mí, estoy sentado a la derecha del Padre. Oh, pobre, miserable pecador. Mírame a mí. Después de esto, de darle harta vuelta al tema,
mira a Spurgeon en la galería y le dice, joven, parece muy miserable. Y serás miserable siempre, le dice. No lo voy a leer completo. Pero si obedeces a lo que te estoy diciendo en este momento, tú serás salvo. Joven, le dice, mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo. No tienes que hacer nada más que no sea mirar y vivir. Y Spurgeon dice, desde ese momento mis cadenas se cayeron. Desde ese momento entendí. Desde ese momento encontré a mi Salvador. Mi hermano amado, la única manera para que tú encuentres a tu Salvador es que lo mires. La única manera de que tú lleves a las personas a Cristo es diciéndole, mírale a Él ensangrentado en la cruz, mírale a Él muerto por tus pecados. Este es el mensaje del Evangelio. Y este es el mensaje del día de hoy para la iglesia. Le invito a orar en el nombre del Señor.